palavra à senhora Inês Morales para proferir sua palestra intitulada Processos Sociais e Lutas de Resistência do Povo Afro-Equatoriano, e para mediar a professora Paula Baduino, do Instituto Federal de Brasília e integrante da Irmandade Pretas Candangas. Muito obrigada. Entender esa diversidad cultural que nos caracteriza a esta América, tanto de manera físico como el ser, como parte de ese ser, como de igual manera esa diversidad lingüística. Por eso quien habla desde Ecuador, nuestro idioma nacional es el castellano o el español. Más allá de que hacemos parte de esa diáspora africana asentada en este país. Quiero también entonces en esta mañana, de igual manera, saludar, agradecer a Dios sobre todas las cosas, agradecer a nuestros ancestros que murieron con la esperanza de que quienes estamos de paso por este planeta, por esta casa común llamado Tierra, sigamos construyendo espacio donde podamos seguir avanzando entre hombres y mujeres para hacer posible que ese dolor, que ese sufrimiento que cruzó ayer por ellos, nosotros empecemos a construir entonces desde cada uno de nuestros países esa igualdad, esa equidad que nos hace mucha falta. También agradecer entonces a los organizadores de este evento. Quiero agradecer de manera muy particular y reconocer que la presencia acá de ser parte de esta organización de Paula Baduino, entiendo que hizo posible que la representación de Inés Morales como Ecuador, como mujer afrodescendiente, esté ahora aquí para compartir con ustedes este pequeño y gran espacio. Nosotros desde la comunidad negra de Ecuador decimos que es importante que desarrollemos un poder que llevamos adentro, y que ese poder lo vamos a desarrollar en la medida que hagamos uso de la palabra, en la medida que nosotros y nosotras como pueblos afrodescendientes digamos al resto del mundo lo que queremos ser y no lo que los otros han querido que seamos. Decía el maestro Juan García, que está a un año de su partida: somos dueños de lo que decimos, pero también seremos esclavos de lo que callamos. Yo creo que los pueblos de ascendencia africana no queremos ser más víctimas de esa esclavitud, la manera que se dio ayer y en la que ahora se nos trata de imponer. Para empezar entonces también contarles un poco a ustedes quién soy. Y entonces soy parte de un proceso de lucha donde hemos aprendido que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar. Parte de la lucha frente al racismo estructural que históricamente se ha venido desarrollando en cada uno de nuestros países. Por eso decimos que somos parte de la lucha de todos los pueblos. Parte de aquellas mujeres que alzamos nuestras voces por la pérdida de nuestros territorios, por la contaminación de nuestros ríos, estuarios, quebradas, por el uso indiscriminado de nuestros recursos naturales, que es muy frecuente en los territorios que nos ha tocado vivir. Soy parte entonces de aquellas mujeres que seguimos pariendo para que la igualdad y la justicia en nuestro país, en un futuro no muy lejano, sea la que prevalezca. Estoy entonces ahora aquí también en representación del proceso de la comarca afroecuatoriana del norte de Esmeraldas.
territorio que lo compartimos en unidad y hermandad en la costa pacífico colombo-ecuatoriana. Y por eso a veces nos toca hablar de un territorio transfronterizo. Desde nuestro proceso organizativo hemos venido tejiendo algunos sueños. Básicamente se ha fundamentado en la lucha por la defensa del territorio, la construcción de propuestas políticas de desarrollo, de propuestas etnoeducativas, teniendo en cuenta que en nuestro país ha habido un sistema de educación que ha sido excluyente, no ha incorporado todo el aporte, toda esa historia que el pueblo afroecuatoriano ha dado para la construcción de nuestro país. Y cuando repensamos esa historia, hemos mirado que estamos entonces en este Ecuador antes de que nazca el Estado, y sin embargo entonces nuestro país ha sido, decimos, mezquino con nosotros, el pueblo negro o el pueblo afroecuatoriano. Para los pueblos, las culturas entonces desarraigadas de África, que lograron reconstruir nuevas dinámicas de convivencia en el territorio de los países donde nos tocó vivir, como fue en el caso de Ecuador, a veces nos toca señalar que nuestra historia entonces oficialmente fue silenciada, a pesar de las dinámicas de convivencias que se desarrollaron en nuestro país. Unos hechos que buscaron entonces magnificar esta conquista como un proceso civilizador, lo cual nosotros desde el proceso organizativo no lo miramos que fue un hecho que trajo consigo la civilización de nuestro país o de esta América, sino que más bien fueron hechos que significaron dolor, sufrimiento para unos y beneficios para otros. Y así entonces seguimos acuñando la idea que son más de 500 años que los pueblos de ascendencia africana venimos participando, construyendo liderazgo casa adentro y casa afuera. Y hemos venido tejiendo sueños, no solamente entonces en el Ecuador, sino que también en Colombia y en toda esta América. De igual manera, para las comunidades de origen africano, tanto las que estamos en la costa pacífica como en el conjunto de la nación ecuatoriana, no hemos olvidado que el camino que nos trajo a estos territorios no fue el camino por nuestra propia voluntad. Siempre hemos mirado a la diáspora africana como una sola nación cultural, por encima de las fronteras. Compartimos una misma sangre, una misma historia, y por eso compartimos un mismo olvido por parte de los que ayer nos separaron. En nuestra organización, la comarca, llevamos un proceso binacional con el hermano país de Colombia, del cual soy parte. Y desde ese proceso, tanto nacional como en este proceso binacional, que está sentado en el territorio de la costa pacífico colombo-ecuatoriano, es donde tengo el encargo que ahora se me decía palenquera mayor. Sí. Nuestro proceso tiene dos elementos importantes para nuestra vida. Es un proceso de reivindicación a partir de esa ancestralidad y es un proceso de revitalización. Y sobre la base de esos dos elementos importantes, nosotros construimos participación política, social, económica y cultural. Sin embargo, reconocemos que también una de las características que lo hace grande al Ecuador es su diversidad cultural, porque en esa diversidad cultural vivimos pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianas y montunas. En el caso de nosotros, el pueblo afroecuatoriano,
somos el 7.2% de la población nacional. Hoy en el Ecuador, estadísticamente, en el último censo, tenemos como resultado que somos 16 millones de habitantes, de los cuales 1.200.000 corresponde a la población afroecuatoriana o al pueblo negro del Ecuador. De igual manera, para nosotros el pueblo afroecuatoriano o de ascendencia africana, consideramos que nuestra lucha, tanto casa adentro como casa afuera, la hemos posesionado en 3 momentos. Hay un primer momento de la historia que nos ha permitido repensar con voz propia el de dónde vinimos y el por qué estamos aquí en esta América, o específicamente en el Ecuador, que fue el país que nos tocó vivir. Luego se nos presenta un segundo momento, que ha sido el de ir desarrollando procesos organizativos a partir de esas propuestas políticas organizativas territoriales que llegaron consigo con aquellos hombres y mujeres africanos y de su descendiente. En el caso del proceso organizativo nuestro de la comarca, es una propuesta política territorial llegada con Alonso Illesca en medio de todo ese proceso de colonización. Y esa propuesta entonces hasta 1992 fue recogida por el maestro investigador, ideólogo, escritor Juan García Salazar, que se encontraba sentado en la memoria colectiva en nuestras comunidades, y había muchos escritos que hablaban de la conformación de palenques y comarcas como símbolo de resistencia para esa africanidad asentada en nuestro país. Y entonces desde ahí empezamos a escribir esta propuesta organizativa, territorial incluso, cuando en 1998 en nuestro país se nos convoca a la reforma a la Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta que hasta ese entonces el pueblo negro o el pueblo afroecuatoriano no éramos sujetos de derecho. Entonces nos apresuramos a escribir nuestra propuesta sobre la base de esa propuesta llena de un contenido ancestral, de un derecho que estaba allí en el territorio y que existía en la memoria colectiva de nuestros mayores, para hacer que entonces en esta reforma se nos considerara como espacios propios donde la comunidad negra estaba siendo parte. Nosotros decíamos, pues teníamos el derecho de estar allí, estábamos posesionados, se le llamaran palenques, se le llamaran comarca al espacio más grande territorialmente. Un proyecto con autonomía, entender al territorio como el espacio para nosotros recrear nuestra propia cultura, hacer uso del control de nuestros recursos naturales, tener acceso a la administración de un territorio propio con autonomía. Sin embargo, en ese 98 que se reforma la Constitución, no se nos hizo posible que se nos reconozca ese derecho a espacios propios como comunidades negras, llamarles palenques y comarca. Sin embargo, entonces seguimos avanzando ante el gobierno interino, porque el Ecuador ha tenido algunos problemas de gobernabilidad, donde se han venido abajo algunos gobiernos, como aquel entonces el del expresidente Abdalá Bucaram, y queda un gobierno de interino de Fabián Alarcón, y entonces seguimos exigiendo la comunidad negra que necesitábamos entonces implementar proyectos organizativos sociales a través de los movimientos sociales bajo la nominación de comarcas y palenques. Entonces allí se nos da la garantía de que en lo social
podíamos a nuestros modelos organizativos llamarles comarcas y palenques. Entonces, desde allí trabajamos entonces en estos movimientos sociales bajo la nominación de palenques y comarcas. Por eso decía al inicio que estoy en representación de la comarca afroecuatoriana, por eso como un modelo organizativo social. Es una organización de tercer grado que integra en su seno organizaciones de segundo grado, que son los palenques, y hay una organización de base, que son las asociaciones tanto de mujeres, de jóvenes, o con participación mixta de hombres y mujeres, que son las de primer grado. Y entonces, luego nosotros consideramos que hay un tercer momento para el pueblo afroecuatoriano o el pueblo negro del Ecuador. Y ese tercer momento lo reconocemos a partir entonces del reconocimiento que nos da el Estado ecuatoriano. Se nos coloca ya unos derechos colectivos, primero en la reforma del 98, a pesar de que los derechos, si revisamos esa ex-constitución, están atribuidos a las comunidades indígenas. Sin embargo, en su articulado, en el artículo 54 decía, bueno, para el pueblo negro todo lo que fuera aplicable. Y ahí era nuestra pregunta, ¿cómo que todo lo que sea aplicable? Si somos parte de una diversidad territorial, somos parte de un país que también nos ha visto nacer, nos parió y nos sigue viendo crecer, ¿no? De generación tras generación. Sin embargo, consideramos más bien que ahora en la nueva constitución que entonces, allí sí con el gobierno de la Revolución Ciudadana, el pueblo afroecuatoriano se nos reconoce derechos colectivos tanto para los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Y qué mejor cuando ya entonces somos ciudadanos ecuatorianos con derechos. Pero hay unos derechos que se nos atribuyen por ser parte de un pueblo culturalmente diferenciado. Consideramos entonces que a partir de esos tres momentos que el pueblo afroecuatoriano ha tenido en nuestro país, los movimientos sociales, hemos seguido pariendo luchas, resistencia, acciones que exigen nuestra visibilidad en el país. Y por eso entonces también consideramos que el proceso de etnoeducación es uno de los procesos que a partir de que el gobierno desde el 2016 garantizó su implementación, es uno de los grandes logros o luchas de resistencia que el pueblo afroecuatoriano ha alcanzado en nuestro país. Porque por un lado consideramos que la etnoeducación nos está permitiendo o nos está garantizando la enseñanza de todo ese proceso de esclavización que se dio en nuestro país, que por un lado fueron más de 370 años más, en donde apenas en 1852 se logra la abolición de esta esclavitud, pero que si bien las cadenas por un lado fueron arrancadas físicamente, pero vemos que aún las desigualdades persisten mucho en nuestro país. Y decimos que entonces a través de la etnoeducación nos aparece una oportunidad para enseñar todo ese proceso duro de sufrimiento que causó. Sin embargo, consideramos que también enseñarla, es decir, de igual manera entendemos que enseñarla nos va a permitir hacer que los niños, los jóvenes, entonces la conozcan
porque es una carga que todavía nos afecta muchísimo. El tema de la discriminación es fuerte en nuestro país. Los procesos de gobernabilidad nos siguen demostrando que hay una discriminación en nuestro país. Y por eso entendemos también entonces que el poder de los movimientos sociales es el resultado del proceso de la participación individual, colectiva, de los ciudadanos y ciudadanas desde la comunidad. Porque a través de estos movimientos sociales, entonces vamos demandando al Estado ecuatoriano, estamos demandando a nuestros gobernantes para seguir alcanzando respuestas como es el lograr que ahora se nos garantice que en el sistema de educación nacional, a través de nuestra propuesta, que es un modelo de educación propio, la educación, se incorpore en el sistema nacional, situación que era muy excluyente para el caso de nuestro país. Vemos por otro lado que pese a esos grandes aportes, avances significativos que el pueblo afroecuatoriano hemos dado a la construcción de nuestro Estado-nación, aún pues entonces estas desigualdades persisten, ¿no? Por eso enfrentamos no solamente el problema de la discriminación cultural, sino que también hay un problema de discriminación de género. A veces cuando nos juntamos con las mujeres en el contexto nacional de ser mujeres, les decimos, pero seguimos siendo desigual a ustedes, frente a ustedes, ¿no? Trabajamos mucho en el tema de la identidad cultural como mujeres. Entonces, somos más bien parte de una identidad cultural propia como mujeres negras, como mujeres afroecuatorianas, y a esa le estamos apostando mucho. En términos de los movimientos sociales, que son con los cuales nos estamos apoyando para demandar a través de nuestras propuestas construidas desde la base a nuestros gobernantes, interesante reconocer que tenemos organizaciones sociales nacionales como la Confederación Nacional Afroecuatoriana, y tenemos un espacio muy grande para nosotras, como es la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, porque nuestra organización comarca es una organización regional, ¿no? Por eso decía, estábamos en un territorio transfronterizo de la costa pacífica, donde allí nos encontramos en el día a día con los hermanos de Colombia. Pero interesante saber que en el Ecuador, a pesar de que estamos en las 23 provincias, tenemos provincias fuertes donde la presencia del pueblo afroecuatoriano es mucho más fuerte, es mucho más visible desde nosotros mismos, y desde ahí estamos demandando más fuertemente a nuestros gobernantes, como en el caso de las comunidades negras del Valle del Chota, a través de la FECONI, tenemos en Pichincha la FONNE, tenemos en Guaya una federación muy fuerte llamada Jaime Hurtado González. Pero la participación nuestra como mujeres, decimos que somos mujeres sin fronteras. Somos parte de la red de mujeres de América Latina y el Caribe. Y esa red entonces nos va posesionando a través de plataformas que las construimos de maneras conjuntas, con eventos donde siempre nos ha tocado estar mujeres alrededor de 20, 22 países, como por ejemplo hace 2 semanas estuvimos en la ciudad de Cali, Colombia, en el 4º Foro Internacional de Mujeres de Base de esta red, donde tuvimos la oportunidad de estar con mujeres de 22 países. Entendemos que en el caso de Brasil hay mujeres que están participando, como Nilsa, ella es de Salvador de Bahía,
y es una mujer muy reconocida para nosotras en la red. Quiero un poco irme entonces ahora a esto de las fronteras, que decía un rato, tanto para el caso de nosotras como las mujeres, estamos siempre mirando en esta América que juntarnos no hay algo que nos limita que sean las fronteras. Y decimos, somos mujeres sin fronteras, porque más bien las fronteras las vemos como unas rayas, unas líneas ahí imaginarias que deben ser más bien para el reencuentro, para la reconstrucción, para los acuerdos políticos, para los compromisos que debemos de hacer como mujeres. Pero también como pueblos afrodescendientes, cuando estamos en estas líneas de frontera, seguimos mirando entonces a la frontera como espacios territoriales para el reencuentro, para la reconstrucción de nuestra propia historia. Y entonces, en el caso de San Lorenzo, donde precisamente es el territorio donde vengo, porque lo vemos al Ecuador como nación, como país. Estoy dentro de lo que es la provincia de Esmeraldas, pero en esa provincia de Esmeraldas hay un territorio, municipio o cantón que se llama San Lorenzo, que es el que está en la línea de frontera con el hermano país de Colombia, y ahí nos encontramos con el departamento de Nariño. Y en esta frontera nuestra es allí donde diríamos que hay una desatención total por parte de nuestros gobernantes, y una desatención que no es cosa de los últimos años, sino que ha sido una desatención históricamente. Y a esa desatención es la que nosotros entonces seguimos demandando a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, tanto nacionales como regionales, para que trabajen en políticas públicas y que den atención al desarrollo de esa frontera de conformidad como nosotros queremos ser, no como a veces los gobernantes desde afuera ven a la frontera. Hay unas necesidades básicas insatisfechas en cuanto a servicios básicos. Hay un trabajo, una falta de trabajo muy débil. Se provocó mucha pérdida, por ejemplo, de territorio con la llegada de megaproyectos, le llamamos, que no están acorde a los intereses o a las necesidades nuestras. Se nos implementó en la frontera el cultivo de la palma africana, con lo cual perdimos mucho territorio colectivo como individual. Hoy, producto de eso, seguimos trabajando entonces en demandas al Estado, y hace un año que en la Asamblea Nacional se emite una ley de tierras y territorio, pero que aún no se ha alcanzado su implementación para la recuperación de estos territorios perdidos, más que todos los territorios titulados colectivamente por parte de las empresas madereras. Hoy estamos demandando a estas empresas a través de medidas cautelarias para efectos que se nos puedan devolver estos territorios. Vemos en nuestro territorio de frontera cómo se han implementado proyectos de minas. Estas minas lo que están provocando la contaminación de nuestros ríos. Y hoy estamos en una lucha. Hace 3 días, antes de venir para acá, estábamos en audiencia para hacer de que estas medidas cautelares sean atendidas por parte de nuestras autoridades. ¿Y sabe la respuesta final que tuvimos? La comunidad se suspendió la audiencia, porque siguen apostando más bien
a que estos proyectos que están causando más bien daño a la comunidad y que la comunidad rechaza su presencia, sigan más bien estando dentro de nosotros. De esta manera entonces consideramos que la participación ciudadana es un derecho entonces, y como es un derecho, a toda costa acuñamos ejercer ese derecho desde los movimientos sociales. La democracia representativa nosotros también la miramos como un derecho que hasta ahora en nuestro país no está siendo una respuesta por parte de nuestros gobernantes. Sin embargo, consideramos que estas respuestas no nos las dan porque también los gobiernos como que temen, hay un miedo de parte de ellos para que la comunidad negra empiece a tomar una posición de la que necesitamos y merecemos tener. Por eso parece que trabajan en el día a día de invisibilizar nuestra participación. Y eso se nos convierte para nosotros en un desafío que entonces nos sigue haciendo ver que nuestro compromiso está en la resistencia, no en el aguantar. Porque decimos, si resistimos, es mucho más fuerte porque seguimos construyendo. Si nos quedamos aguantando, es seguirnos quedando entonces callados y dejar que el otro siga haciendo lo que quiere hacer. De esta manera entonces el pueblo afroecuatoriano, en su afán de seguir construyendo resistencia, seguimos entonces afianzando nuestra participación, seguimos construyendo exigencias. Hoy por hoy tenemos un diseño que claro va recogiendo a todos los pueblos de ascendencia africana, a partir de que fue declarado una declaratoria de Naciones Unidas, y sin embargo vemos cómo este diseño que hace ya 4 años está en marcha, pero que no hay respuesta por parte del Estado. Esas respuestas las estamos ahora queriéndola encontrar con movilizaciones. Y ahí nos acuerdo, tenemos que movilizarnos, decimos, ¿no? Porque la movilización la consideramos como un hecho histórico por un lado y como un hecho que te garantiza hacer que el otro te escuche, que el otro te atienda. En todo caso, consideramos también entonces que estas prácticas de resistencia las estamos posicionando como una acción de la democracia. Es clave para fortalecer el pensamiento, la voz de los pueblos, para generar estrategias que articulen con las instituciones públicas y privadas para la generación de políticas públicas y programas que garanticen un país que sea más justo, más incluyente y que sea libre de la discriminación. El pueblo afroecuatoriano, por eso desde su proceso histórico, ha ejercido prácticas de reivindicación. Esas prácticas de reivindicación, decía un rato, fueron desarrolladas en palenques y comarcas. Palenques y comarcas que fueron símbolos de resistencia. La voz entonces de nuestros ancestros, si decía un rato que Alonso Illesca, también Martina Carrillo,
uno de los símbolos de resistencia para nosotros, seguimos considerando que entonces la voz de ellos, la voz de cada uno de estos ancestros que murieron con la esperanza de hacer que nuestras voces y pensamientos estén presentes en cada uno de los espacios que nosotros hagamos en esta América, ha sido transmitida de generación en generación. Y por eso considero que estamos aquí. Y por eso consideramos que el pueblo afroecuatoriano en el Ecuador quiere seguir estando para seguir construyendo un país como queremos. Y que nuestras luchas en los territorios sean reconocidas como propiedad y como patrimonio colectivo. Y que la etnoeducación sea un proyecto político reconocido en el sistema nacional, no de una manera que nos lo están colocando entre líneas, sino que más bien sea un modelo educativo para todo el país que vaya a la par con ese modelo nacional con el que se ha venido educando al Ecuador. Y que entonces de esta manera, con la educación, se logre descolonizar la educación, se logre descolonizar el sistema de estas sociedades de la manera como fueron construidas. Conversaba hoy en la mañana con la doctora Francia. Listo. Y me decía, estoy muy interesada por ir a Esmeraldas, por el tema de la música, la danza. En verdad, para nosotros el pueblo afroecuatoriano, una de las luchas que nos ha dado mayor resistencia para demandar, para exigir a nuestro gobernante, ha sido la música, la danza. Porque consideramos que ese bombo, esa marimba, ese cununo, el sonido de esa maraca, de ese guasá, convoca casa adentro a nosotros mismos. Entonces ha sido una de las luchas de resistencia más fuertes para nosotros. Nosotros organizamos unos eventos que se llama Música y Danza en Defensa del Territorio. Música y danza en defensa de nuestra identidad cultural como pueblos de ascendencia africana. Y a través de ese evento asisten representaciones de más de 10 y hasta 12 países de esta América. Y allí tenemos entonces espacios, le llamamos coloquio, que son espacios de reflexión, donde vamos repensando y pensando y colocando reflexiones, qué está pasando con los pueblos de ascendencia africana en cada uno de nuestros países. Y a través de ese espacio hacemos grandes acuerdos y compromisos para seguir avanzando de manera conjunta. Entonces, sí es interesante entender cómo la música, la danza, ese currulao en Colombia, ese baile de marimba, esa bomba en el Valle del Chota, y esa expresión tanto musical como artística que nos hace orgulloso de ser a los pueblos de ascendencia africana, o esto de esta diáspora, yo creo que debe ser acuñado en cada uno de nuestros países como una de las fortalezas o resistencias más fuertes que nos ha ido posesionando en cada uno de nuestros países que nos tocó vivir. Porque a través de la música, la danza, hacemos investigaciones del significado que tiene cada uno de ellos. ¿Saben qué estamos ahora nosotros trabajando de este proceso de etnoeducación? A la marimba para enseñarles matemática. Porque ahí hay una enseñanza matemática de nuestros mayores. Solo ellos supieron coordinar ese sonido, ese teclado, ese material que utilizaron
para saber que desde ahí se producían grandes sonidos y hacer grandes cosas, ¿verdad? Y junto a él desarrollar grandes ritmos, porque se desarrollan muchos ritmos a través del baile de la marimba, a través del baile del curulao, a través del baile de la bomba. Y entonces necesitamos conocer, como parte de estas luchas de resistencia, estas prácticas de resistencia que hemos ido desarrollando en cada uno de nuestros países, o básicamente en el caso de Ecuador, pero entender que esta lucha, como decía al inicio, no solamente está en un país determinado, sino que ha habido la necesidad y el interés de irla desarrollando en diferentes momentos de la historia, en cada uno de los países que nos ha tocado vivir o ser parte, ¿no? Porque ya los países sí, nosotros decimos, somos parte de una africanidad, llevamos adentro ese poder, pero ya el país que nos ha ido pariendo, nos ha visto nacer, crecer, son en cada uno de los países donde nos ha tocado vivir. Y entonces otro de los grandes logros de resistencia de esta lucha desde los movimientos sociales es saber que contamos ahora con hombres y mujeres, líderes, lideresas, primeros conocedores de nuestro pasado histórico, que eso no nos lo podemos negar. Decía alguien, entonces ¿usted quiere regresar allá? No, lo interesante es saberlo, como decía al comienzo, y saber quiénes nos causaron tanto daño, quiénes se beneficiaron de ese dolor, de ese sufrimiento de nuestros ancestros, de nuestros mayores. No estar en discusión para que eso nos diga y para qué lo quiere saber, sí, para colocarlo en un presente, ¿no? Para construir a partir de allí un presente que le entreguemos a futuras y futuras generaciones de lo que sí fuimos y de lo que queremos ser, sin que el otro quiera que seamos. Y entonces contamos con esos líderes conocedores de un pasado histórico, líderes de saber que somos un pueblo culturalmente diferenciado frente a otros pueblos, a otros grupos étnicos, a otras nacionalidades, como en el caso de Ecuador, tenemos los pueblos, las nacionalidades indígenas, que a veces en algún momento hemos llevado caminos distintos, pero resulta que tenemos puntos clave donde encontrarnos. Y a veces hemos hecho el esfuerzo de sentarnos a la discusión, a la reflexión. Llegó un rato que como que tomamos separarnos, pero hoy estamos en un nuevo diálogo político. Por ejemplo, uno de los movimientos más fuertes en el Ecuador, por parte de los pueblos nacionales indígenas, es la CONAIE, como organización social y como movimiento político, Pachacamac. Y estamos ahora conversando con los hermanos de la alta palomería, decía el maestro Juan García, de la alta dirigencia de la CONAIE, donde hay unas discusiones que quieren como que poner unos obstáculos, ¿no? Pero hay otros sentimientos encontrados con otros que quieren juntar esfuerzos para que entre pueblos y nacionalidades avancemos juntos, porque hay la necesidad. Y nosotros a veces le decimos, nos enseñaron nuestros mayores que ningún excluido puede ser excluyente, hermano. Entonces más bien incluyámonos entre nosotros, y ahí estamos trabajando. Y entonces lo otro interesante es saber que estos líderes, estas lideresas que somos nosotras en cada uno de nuestros países, ya sea desde la organización social, ya sea desde la academia, a más de ser conocedora de nuestro pasado histórico, a más de conocer que tenemos unos derechos que nos asisten, estamos asumiendo el compromiso de hacer cosas desde nosotras, para nosotras y para el conjunto de la nación. Por eso entiendo claramente
que Horizonte Humano vio entonces la necesidad de trabajar en este espacio, porque ahí hay hombres y mujeres conocedores de ese pasado, conocedores de unos derechos que nos asisten de cada uno de nuestros países, que ya están visibilizados en toda esta América. De pronto decimos, en el Ecuador la Constitución reconoce sí, claramente unos derechos colectivos al pueblo afroecuatoriano. En Colombia hay una ley 70 para el caso de la comunidad negra. Y así seguimos sumando muchos países donde ya reconoce un marco jurídico la presencia de nosotros y nosotras. Y nos hacen falta muchos países más. Creo que en la medida que vamos a ir avanzando, lo vamos a ir alcanzando. Quiero solamente compartir un pensamiento para concluir. Cuando Martin Luther King dijo: no me preocupa el grito de los violentos, ¿verdad?, de los corruptos, pero sí el silencio de los buenos. Y yo creo que los buenos somos más. Los buenos somos nosotros los que estamos aquí. Los buenos son aquellos hombres y mujeres que nosotros estamos representando, que estamos hablando ahora a nombre de ellos. Y entonces quiero concluir también con un pensamiento de uno de nuestros grandes maestros de esta época de ahora, que dije al comienzo partió hace un año, el maestro Juan García, cuando dijo: Juan, que tu silencio no duplique el dolor de tus ancestros, porque somos dueños de lo que decimos, somos dueños de lo que queremos ser, mas no de lo que el otro quiere que seamos. Gracias.